a Betsy aquí y esperamos que otros adolescentes y otros chicos también esperamos ver por aquí arriba también alabando y adorando a nuestro Señor. Efesios capítulo 4, y antes de iniciar quisiera darle las gracias a todos aquellos que estuvieron orando por mí mientras estuve fuera y estuvieron pendientes de mi familia. Tengo la encomienda de darles saludos de parte de nuestro hermano Manuel Sánchez y también de su esposa Jenna. Si nos están viendo, saludos para ellos. Yo me quedé en casa de ellos anoche y también el lunes por la noche. El hermano Manuel está pastoreando una iglesia cerca de Chicago, una iglesia hispana. Y es bueno que nosotros estemos orando por él y estemos recordándole para que el Señor le utilice allí junto a su esposa y también a su hijo Josué. Así que llevémoslo siempre en oración al hermano Manuel para que el Señor le continúe utilizando. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 12, dice allí la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelvo a leer el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias que tú nos has traído con bien a tu casa. Damos gracias, Señor, que te hemos podido adorar porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia para con nosotros. Te hemos podido adorar por tu gracia. Te podemos adorar, Señor, porque sabemos que aunque atravesemos por aflicciones, por pruebas, tú siempre tienes lo mejor para aquellos que te aman. Tú siempre tienes en mente lo mejor para tus hijos, para tu pueblo. Y por eso nosotros podemos alabarte a ti. Y eso nos mueve, Señor, cada día más a aferrarnos a tu palabra, a aferrarnos a tus promesas. Y en esta hora, Señor, nosotros nos presentamos ante ti precisamente para que tu Santo Espíritu nos permita conocer mejor tus palabras y tus promesas. Nos permita conocer mejor tu plan para con tu iglesia. Y que dependiendo de tu gracia, dependiendo de la obra de tu Espíritu día tras día en nosotros, así mismo, Señor, nosotros estemos dispuestos a obedecer tu palabra y tu plan para nosotros y para nuestra iglesia. En Cristo Jesús lo rogamos y para su gloria. Amén. En mi adolescencia, mi niñez, adolescencia, juventud, yo realmente no me di muy bueno en los deportes. Me gustaba la pelota, me gustaba el basquetbol, me gustaba mucho el voleibol, pero no era que yo era muy bueno en los deportes. Y a pesar de que no era muy bueno en los deportes, como mis amigos jugaban básquet, como mis amigos jugaban béisbol, pues yo me metía a jugar con ellos. A diferencia de la mayoría de mis amigos, por ejemplo, mientras jugábamos básquet, que ellos siempre querían la pelota, yo me mantenía al margen, yo corría de un lado a otro para que me vieran ahí. De vez en cuando metía la mano para quitarle la pelota al equipo contrario, pero realmente no me gustaba mucho que me dieran la pelota para encestarla, porque era muy probable que yo iba a fallar. Cuando era béisbol, había una posición que a mí me gustaba mucho, que era el right field, el jardín derecho, porque por ahí casi nadie bateaba. Así que yo podía estar tranquilo, sin mucha presión,
para que la gente no vaya a mirarme mucho, para que el equipo no fuera a depender mucho de mí. De vez en cuando tiraban una pelota por ahí, yo hacía el intento, pero ese era mi sitio preferido porque yo sabía que por ahí casi no iban a batear. Cuando estaba en Estados Unidos, allá los amigos míos lo que jugaban era fútbol. Y ahí yo sí me podía esconder en la multitud, porque era un buen grupo de ellos que estaba corriendo de un lugar para otro. Y a veces nos confundíamos y yo corría para acá, pero realmente nunca le caía atrás a la pelota. Para mí en ese deporte era fácil esconderme entre la multitud de los jugadores sin asumir mucha responsabilidad para el bien de mi equipo. Ahora, hermanos, quizás algunos de ustedes se comportan a sí mismos dentro de la iglesia. Vienen a la iglesia domingo por la mañana, puede ser que hasta vengan los domingos por la noche. Si están aquí es porque vienen los domingos por la noche. Quizás vengan los miércoles para orar, pero lo suyo es venir, saludar a los hermanos y se van por ahí mismo. Y piensan que ya con el hecho de venir a la iglesia domingo por la mañana, domingo por la noche, quizás los miércoles también, piensan que ya con eso han cumplido con el Señor, piensan que ya por haber asistido a la iglesia han cumplido su responsabilidad para con la iglesia. Pero realmente eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tal vez precisamente porque tienen miedo a estar en medio de la gente e involucrarse, ustedes tratan por todos los medios de no tener que involucrarse mucho en la obra de la iglesia. Y una vez más, con simplemente asistir aquí, ya ustedes entienden que están cumpliendo con el Señor y están cumpliendo con la iglesia. Es más, tal vez ustedes al haber escuchado las prédicas que hemos estado haciendo del libro de Efesios, podrían incluso argumentar que realmente en la iglesia todos somos uno. Y se hace mucho énfasis en este colectivo de la iglesia, de que somos muchos, de que, y si ustedes recuerdan el último versículo de la prédica anterior, en el versículo 6, que dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y tal vez ustedes en medio de ese todos, una vez más, puede ser que pretendan esconderse en la iglesia de forma tal que pasen desapercibidos. Sí saludan, sí se dejan ver, pero ya, con simplemente estar aquí en la iglesia es suficiente. Hermanos, si bien es cierto que en estos primeros 6 versículos del capítulo 4 de Efesios, vimos el énfasis que hay en la unidad y de cómo todos somos uno. La realidad es que nosotros, por medio de la palabra de Dios y de estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta de que realmente el Señor no espera que nos escondamos detrás del colectivo de la iglesia, detrás del todos de la iglesia. Y por eso es que es interesante que al continuar su énfasis en la unidad de la iglesia, el apóstol ya ahora en el versículo 7 no se dirige a todos, no se dirige a la iglesia como un colectivo, sino que se dirige de manera individual, se dirige de manera particular. Recuerden que los versículos del 1 al 16 representan una de las primeras secciones de exhortación que encontramos en esta carta a los Efesios. Y en esta sección el apóstol Pablo está enfatizando el tema tanto de la unidad como del crecimiento de la iglesia. Y podemos entonces apreciar cómo de manera lógica la edificación de la iglesia es precedida por la unidad de la iglesia. En otras palabras, para que una iglesia pueda experimentar crecimiento de acuerdo al plan del Señor, esa debe ser una iglesia que viva en unidad. Y esa unidad y crecimiento serán posibles cuando los individuos dentro de la iglesia, los individuos que conforman esa iglesia, pongan entonces de su parte
tanto para la unidad como también para el crecimiento de la iglesia. Y por lo tanto, el título de esta prédica es Tu parte en la edificación de la iglesia. Vuelvo a repetir, esta primera sección del 1 al 16 tiene estos dos grandes temas. Primero, enfatiza la unidad de la iglesia, pero ese énfasis, esa exhortación en la unidad no es simplemente para que digamos, mira, sí, todos somos hermanos, somos de una iglesia, estamos unidos, sino que esa unidad que el Señor espera de su iglesia es con un propósito. Y ese propósito es que haya unidad en la iglesia para que entonces los unos y los otros puedan poner de su parte para la edificación, para el crecimiento de la iglesia. Lo primero entonces que quiero que apreciemos en la noche de hoy es que tú tienes una parte que aportar en la edificación de la iglesia. Sí, tú que vienes domingo por la mañana, domingo por la noche y estás tal vez calladito y reservado por ahí, tú tienes una parte activa, esencial, fundamental para el crecimiento de la iglesia. No de acuerdo al plan de los pastores, no de acuerdo a los distintivos bautistas, no, de acuerdo al plan del Señor, cada uno de nosotros tenemos una parte que aportar para la edificación de la iglesia. Y por eso es que vuelvo a hacer énfasis en el versículo 7, donde el Señor nos dice, pero a cada uno de nosotros. No dice todos en sentido general, no dice a la iglesia como un colectivo, no, sino que el apóstol Pablo aquí es bien cuidadoso para que en ese todos no nos vayamos a esconder, sino que cada uno de nosotros podamos apreciar que el Señor nos está diciendo que es a cada uno de nosotros que el Señor, dice aquí, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y la idea es, obviamente en el resto de este pasaje nosotros vemos que este es uno de los pasajes donde en el Nuevo Testamento se hablan de los dones espirituales, de cómo el Señor Jesucristo ha dado dones a la iglesia. Hay otro pasaje que escribió el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que me parece que es el mejor comentario a este versículo 7 y de manera particular a esta frase, cada uno de nosotros. Así que si pueden ir conmigo a 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, podemos ver en otro pasaje donde el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales, está enseñando acerca de los dones espirituales, que él quiere que la iglesia conozca de estos dones. Dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, que en esa porción de las Escrituras el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones. ¿Y qué es lo que él quiere que nosotros conozcamos acerca de los dones espirituales? Salte al versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, aquí una vez más el apóstol Pablo está reconociendo la diversidad que hay en la iglesia, de los dones, de los ministerios, pero nos recuerda la unidad, que la fuente de la unidad, decíamos la ocasión pasada, ¿quién es? Es Dios mismo. Y aquí una vez más presenta la Trinidad en el versículo 4, en el versículo 5 y luego en el versículo 6. Pero mira entonces lo que nos dice el versículo 7. Una vez más, a cada uno, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, toda aquella persona que sea parte de la iglesia, y cuando digo que es parte de la iglesia, no me refiero a que viene al templo, a que asiste a la iglesia, sino que como veíamos la semana pasada,
ha sido colocada en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, personas creyentes. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí claramente que a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y si seguimos estudiando ese capítulo 12 de 1 Corintios, nos damos cuenta de que ese provecho no es individual, aunque obviamente el individuo se beneficia, sino que es más bien para el provecho de la edificación de la iglesia. Pero hay otro versículo más que quiero que veamos en este capítulo 12. El versículo 11, mire lo que vuelve a repetirnos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quién? A los que tienen más de 10 años, a los que son miembros formales inscritos en el libro de la Iglesia Bautista Cristiana. No, dice aquí, a cada uno en particular, el Espíritu Santo ha hecho esto en cada uno en particular, como Él quiere. Mi hermano, el punto sencillo, claro, que quiero transmitirles a ustedes es que si usted es creyente, el Señor le ha dado por lo menos un don espiritual. No lo digo yo porque quiero animarle, no, lo digo porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que cuando usted oye esta expresión de que cada uno de nosotros, que cada uno tiene que poner de su parte, tiene que aportar para la edificación de la iglesia, y tal vez usted está pensando, bueno, lo que pasa es que yo realmente no tengo una buena educación, lo que pasa es que yo no sé tratar bien a la gente, lo que pasa es que yo tengo ciertas limitaciones. Bueno, todos tenemos limitaciones, pero el punto no es que observemos las limitaciones que tenemos, sino que nosotros veamos la gracia de Dios obrando por medio de nosotros para el crecimiento, para la edificación de la Iglesia Bautista Cristiana. Así que hermano, tú que estás ahí sentado, hermana, tú que estás ahí sentada, y tal vez no tenías idea de que además de venir a la iglesia, tú debes poner de tu parte, tú debes aportar para la edificación de la iglesia. Y cuando digo aportar, no me malentiendan, no es dando dinero, no, es poniendo a la disposición de la iglesia el don o los dones espirituales que Dios le ha dado a usted. Vimos en Efesios, vimos aquí en 1 Corintios capítulo 12, donde en varias ocasiones el Señor vuelve a repetir esta idea de que a cada uno, hermano, cuando el Señor le salvó a usted, Él no estaba muy ocupado en otro lugar y por casualidad de la vida o por distracción, Él no le dio un don a usted. No, eso no ocurre con el Señor. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado de su gracia. Pero vemos, volviendo a Efesios capítulo 4, vemos otro versículo que aunque no lo leímos, se encuentra en la misma sección del 1 al 16. En el versículo 16 dice la palabra del Señor una vez más enfatizando esta idea de que cada uno de nosotros, tú debes aportar para la edificación de la iglesia. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, note el tema aquí una vez más de la unidad y cómo la unidad es necesaria para el crecimiento. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Está hablando aquí en términos generales, todo el cuerpo, todas las coyunturas. Sí, así sí me gusta, porque todos. Y dentro de ese todos yo me puedo esconder, pero no. Porque mire lo que dice el versículo 16.
según la actividad propia ¿de quién? No de todos. Dice ahí, de cada miembro. La actividad propia, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, mis hermanos, el plan que el Señor ha diseñado para nuestra iglesia es que entre nosotros podamos desarrollar una unidad tal que asimismo nosotros todos estemos trabajando para la edificación de la iglesia, pero de manera muy específica el apóstol nos aclara para que por medio de la actividad propia de cada miembro, cuando cada miembro de la iglesia está aportando para la edificación de la iglesia, está poniendo de su parte, está utilizando su don espiritual, está utilizando esa gracia que Dios le ha dado para el bien de la iglesia, entonces la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vimos el primer énfasis de que cada uno de nosotros tenemos que aportar, es decir, que el Señor a cada uno le ha dado por lo menos un don. Pero otro énfasis que es muy importante que acabamos de leer, no es solamente que el Señor nos ha dado a cada uno y yo si quiero lo uso y si no, no lo uso, no. Es que de acuerdo a este versículo 16, su aporte, hermano, su trabajo es esencial, es imprescindible para el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, si tú, hermano, ahora mismo no estás poniendo en uso tu don espiritual, si tú ahora mismo no te has hecho disponible para los distintos ministerios de la iglesia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tú no has estado aportando para el crecimiento y entonces podríamos decirlo de manera negativa, es decir, tú no has estado contribuyendo, tú has estado en cierta manera deteniendo el crecimiento de la iglesia del Señor. Y yo me imagino y yo esperaría que ninguno de nosotros de manera consciente, de manera voluntaria, nos encontremos en una posición donde yo digo, bueno, sí, yo sé que el Señor a mí me ha dado un don, por lo menos uno, para aportar en el crecimiento de la iglesia, pero eso no es lo mío. No debe ser así. Vemos claramente la verdad de que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado de su gracia para contribuir a la edificación de la iglesia. Y no es que Él la ha dado a todos para que el que quiera pueda contribuir, sino para que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte de forma tal que cuando hacemos esto, entonces la iglesia va a crecer. Por lo tanto, hermano, hermana, te digo una vez más, tú parte en el crecimiento de la iglesia es esencial, es imprescindible para que nuestra iglesia pueda crecer. Note, como veremos más adelante en este mismo pasaje, que esta tarea de la edificación del crecimiento de la iglesia no se le deja exclusivamente o únicamente a los líderes de la iglesia. Inmediatamente en el versículo 7 aquí, luego de pasar de la unidad del todos, se enfoca en cada uno para que nosotros tengamos muy claro de que el crecimiento de nuestra iglesia depende de mí. El crecimiento de nuestra iglesia depende de ti, depende del hermano que está sentado por aquí, depende que cada uno de nosotros pongamos a la disposición de la iglesia los dones, la gracia que Dios nos ha dado para la edificación de la misma. Así que lo primero es que tú tienes una parte que aportar en la edificación de la iglesia. Hermano, tú no estás de más aquí en la iglesia. El Señor te ha colocado en esta iglesia bautista cristiana para que tú, sea cual sea el don que tienes,
Note que aquí no está diciendo que investigue primero cuál es tu don. No, con lo que el Señor te haya dado a ti, con la gracia que el Señor te haya dado a ti, tú entonces aportes para el crecimiento de la iglesia. Este primer punto también nos sirve de advertencia en contra de aquellos de nosotros que somos propensos tal vez a vanagloriarnos por los dones que tenemos, o tal vez porque vemos muy significativo nuestro aporte, nuestro servicio a la iglesia. Ya que nosotros debemos reconocer, mis hermanos, que cualquier cosa que tú y yo podamos contribuir se debe a que Dios nos ha dado esto a nosotros. No es por nosotros, no es por mi sabiduría, no es por mi preparación, no es por mi educación, no. Es que el Señor dice, independientemente sea judío, sea gentil, sea dominicano, sea americano, sea alemán, sea haitiano, sea chino, tenga un bachiller, tenga una licenciatura, tenga un doctorado, tenga dinero o no tenga dinero, independientemente de todas esas diferencias, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don, nos ha dado gracia que es imprescindible para el crecimiento de esta iglesia. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender vanagloriarnos por algo que no está intrínseco en nosotros, sino que Dios nos ha dado. Pero también nos sirve de advertencia en contra de aquellos que piensan como que, bueno, el Señor me dio un don ahí como de segunda o tercera categoría. El Señor a mí como que no me dio el don correcto. O tal vez lo que yo pueda contribuir a la iglesia es insignificante. Y mi hermano, una vez más, así como el entender que es de la gracia de Dios que hemos recibido estos dones, así como ese entendimiento nos ayuda, nos cuida de vanagloriarnos, también nos cuida de criticar a Dios o tal vez de tener celos de otros hermanos porque yo no hago esto o yo no hago lo otro. Dios en su plan soberano, Dios en su sabiduría ha decidido darle el don o los dones que usted tiene. Y el punto no es si usted sobresale, el punto no es si esos dones son de los más notorios en la iglesia. El punto es que el Señor le ha dado a usted y a más nadie esa gracia para que con esa gracia usted contribuya al crecimiento de esta iglesia bautista cristiana. Usted puede decir, bueno, ok, está bien, el Señor, yo veo aquí claro que a cada uno el Señor nos ha dado estos dones. Ya yo entiendo que no es un asunto de que yo voy a venir aquí a la iglesia, voy a calentar una silla y me voy a ir por ahí mismo y ya cumplí con Dios, ya cumplí con la iglesia. Eso no es cumplir con Dios, eso no es suficiente para cumplir con la iglesia de acuerdo al plan que el Señor ha establecido. Tal vez ahora que usted entiende esta realidad de que cada uno de nosotros tenemos un don, a cada uno de nosotros se nos ha dado esta gracia para contribuir en el crecimiento de la iglesia. Pero usted dice, bueno, pero es que yo no me siento adecuado, yo no sé cómo es que voy a hacer esto, yo no me siento con la capacidad de hacerlo. Bueno, pues qué bueno que usted se siente así, porque quiero entonces hacer énfasis en lo que este versículo 7 nos dice. El versículo 7 no solamente nos dice que a cada uno de nosotros, es decir, no solamente nos presenta la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, sino que también nos apunta a que entendamos que Cristo ha provisto de su gracia para que entonces tú aportes en la edificación de la iglesia. Cristo ha provisto de su gracia para que tú aportes en la edificación de la iglesia. Y Él ha hecho esto de dos maneras. En este versículo 7 nosotros lo vemos de una manera directa, inmediata con nosotros, cuando dice allí que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y si recordamos lo que leímos en 1 Corintios capítulo 12, recordamos que el Espíritu Santo
nos da a cada uno de nosotros, como Él quiere, por lo menos un don espiritual. Y es importante que recordemos lo siguiente, que analicemos este versículo. Dice aquí que fue dada la gracia, fue dada. Tú no la compraste, tú no te la ganaste, no fue que tú cabildeaste por esa gracia, por ese don, no. Tú tienes que entender una vez más que cualquier don que tú tengas, cualquier gracia que tú tengas para contribuir en la edificación de la iglesia, proviene de Dios, proviene del Señor Jesucristo. Y esto debe ser de gran aliento para nosotros, porque yo diría, hermanos, que si cada uno de nosotros somos sinceros, somos honestos con nosotros mismos y hacemos un análisis de nuestra vida y vemos lo que nosotros somos sin Cristo, mire, realmente no hay nada que buscar, no hay nada que nosotros podamos aportar. Así que aquellos que tienen ese temor y que dicen, óyeme, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer por Dios? ¿Qué es lo que yo puedo aportarle a esta iglesia? Bueno, entiende, mi hermano, que no es lo que tú vas a hacer, sino es lo que Cristo te va a dar a ti, para que entonces tú, dependiendo de la gracia de Cristo, tú puedas entonces así dar de lo que has recibido del Señor. Y vemos entonces que esta obra directa, inmediata en nosotros, nos apunta hacia el Señor Jesucristo, nos lleva a que dependamos de Él, porque en primer lugar, esto fue dado por Él. Y lo mismo que Él ha dado, esta gracia, implica una vez más que no es algo que yo he fabricado por mí mismo, que no es algo que yo he construido por mí mismo, que no es algo que yo me he ganado, sino que es gracia de Dios. Termina diciendo el versículo 7, para que pongamos nuestro enfoque en el Señor. Dice allí, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo, de ese regalo de Cristo, de esa dádiva de Cristo, de forma tal que una vez más ya nos ha dicho que nos fue dada, ya nos ha dicho que es gracia, pero también nos dice a que nos enfoquemos que no es por los méritos que yo pueda tener delante de Dios que Él me va a dar esta gracia especial para contribuir al crecimiento de la iglesia, sino que es conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo. Y aquí vemos una vez más cómo se nos lleva a nosotros a pensar que no es lo que yo quiero hacer, que no es lo que yo entiendo que a la iglesia le conviene, sino es lo que Cristo me ha dado a mí. Ese pasaje de primera Corintios capítulo 12, el último versículo que leímos, claramente nos dice que el Espíritu da estos dones, no de acuerdo a las solicitudes que Él recibe de nosotros, sino que Él lo da conforme a su voluntad, como Él quiere, es que Él da estos dones. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos disponibles para la obra del ministerio. Reconocemos que ciertamente nosotros mismos no tenemos la capacidad para aportar nada a la iglesia, para aportar nada para el crecimiento de la iglesia. Pero ahí es que nuestros ojos entonces se levantan y buscan, anhelan esa gracia de Cristo. Hermano, tal vez se te han acercado a ti para que ayudes en la escuela dominical, para que ayudes cuidando los carros, para que ayudes en la dirección de himnos o para que toque algún instrumento. O tal vez se te han acercado a ti y tú la excusas que ha puesto, no es que yo realmente no tengo la capacidad para hacer eso. Y puede ser que así sea. Incluso puede ser que realmente el Señor no te haya dado esa gracia para ministrar en X ministerio de la iglesia. Pero te has detenido tú cuando ves ese vacío que hay en ti, cuando ves que realmente en ti no hay nada que aportar
Y dices, bueno, déjame orar, déjame buscar del Señor, déjame ver si el Señor en su gracia me permite dar clases de escuela dominical, o en su gracia me permite preparar los desayunos de hombres, o en su gracia me permite organizar un estudio bíblico. Hay muchas cosas, mis hermanos, que en nuestra iglesia necesitamos hacer. Y tú eres imprescindible para el crecimiento de nuestra iglesia. Pero si tú te estás limitando y te dices, bueno, sí, yo sé que hay mucho que hacer, pero es que yo no puedo, yo te invito entonces a que busques de esa gracia de Cristo. El hermano Carlos Fernández en varias ocasiones y aún otras hermanas que han dado clase de escuela dominical me han comentado de cómo le han pedido a algunos jóvenes y tal vez a algunas hermanas a que se animen y que den clase de escuela dominical. Y ellos dicen, no, yo nunca he dado clase de escuela dominical, pero vamos a intentarlo. Y se han dado tremendos profesores y profesoras de escuela dominical. ¿Por qué? Simplemente porque estuvieron a la disposición. ¿Para qué? Para contribuir en el crecimiento y la edificación de nuestra iglesia. Es verdad, mis hermanos, que a veces la tarea, el ministerio se ve prácticamente imposible, se ve muy difícil, pero precisamente cuando se ve difícil, cuando es algo que nosotros no podemos hacer y por la gracia de Dios, por la gracia que Cristo nos da, lo hacemos, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la honra? Dios. Y si ustedes recuerdan, sé que fue hace ya 20 mensajes atrás, pero vimos claramente que el propósito de la iglesia no es simplemente que tengamos un club social, no es simplemente que nos juntemos aquí domingo tras domingo. No, el propósito de la iglesia es que por medio de la iglesia nuestro Dios sea glorificado. Y tú, mi hermano, en la medida que tú te expones y reconoces que tú no tienes la capacidad, que en ti no hay lo suficiente para dar, pero entonces buscas de la gracia de Cristo. Cuando tú eres débil, cuando tú reconoces tus flaquezas y te aferras a la gracia de Cristo, en ese momento nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Por lo tanto, hermano, aprovéchate de esa obra directa de la gracia de Cristo en tu vida para que tú puedas aportar en la edificación de la iglesia. Ahora, en los versículos del 8 al 10, el apóstol Pablo hace un paréntesis con el propósito de que nosotros entendamos quién es que nos está dando esta gracia, quién es que nos está habilitando, que nos está capacitando para que podamos aportar en la edificación de la iglesia. Dice el versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El versículo 8, el apóstol Pablo aquí está citando al salmista en el Salmo 68, versículo 18. Y es un pasaje donde podríamos profundizar y hay ciertas controversias con respecto a qué significa esto de que había descendido a las partes más bajas de la tierra, si es que el Señor Jesucristo fue al infierno. No sé si el pastor Pedro ya trató ese tema, yo le voy a dejar ese tema a él, así como él me ha tirado algunos temas a mí, yo ese se lo voy a dejar a él porque precisamente en Primera de Pedro también se habla un poco acerca de esto. Pero el punto es, en este pasaje, lo que el apóstol Pablo está tratando de presentarnos es a un Cristo, es a un Salvador victorioso. En el versículo 8, cuando habla de que llevó cautiva la cautividad, está refiriéndose, estos son términos que se utilizaban de reyes o de soldados que regresando de una guerra victoriosos, traían esclavos de otras naciones, además de tesoros y ganado de otras naciones,
y lo traían a su tierra y entonces se repartían entre ellos prácticamente ese botín. Y la idea es que se está hablando aquí de un Cristo, de un Salvador victorioso. Este es el que nos está dando esta gracia para que nosotros podamos aportar en la edificación de la iglesia. Dice que que subió, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y hablando entonces aquí de la encarnación del Señor Jesucristo y de la humillación del Señor Jesucristo, es interesante que podamos ver lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando nos exhorta a tener este mismo sentir de Cristo, pero una vez más termina en la exaltación de este Señor y Salvador. Dice el versículo 5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y aquí podemos apreciar en cierta forma ese descenso del Señor, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no queda ahí, sino que ese que descendió, ese que se humilló, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es ese Señor Jesucristo, es ese que se humilló, es ese que se hizo como uno de nosotros, es ese que sí murió una muerte de lo peor que había en su tiempo, pero no quedó ahí, sino que por su obediencia, por su humillación, Dios lo exaltó, Dios lo levantó de forma tal que toda persona debe entonces reconocer la grandeza del Señor Jesucristo. Y es ese Cristo que está diciendo que nos va a dar de su gracia para que nosotros podamos contribuir en la edificación de la iglesia. Así que no solamente en primer lugar vemos que Cristo provee su gracia obrando de manera directa en nosotros, pero llegando entonces al versículo 11, luego de que vemos esta exaltación del Señor Jesucristo, dice, Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó o dio. Es la misma palabra que tenemos en el versículo 7, cuando dice que a cada uno de nosotros fue dada, es el mismo verbo, la misma palabra que en el versículo 11 encontramos, que dice que Él mismo constituyó, Él mismo dio. ¿Qué dio el Señor Jesucristo para nuestro beneficio, para equiparnos, para darnos de su gracia, para que podamos aportar? Bueno, dice el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Cristo no solamente obra, no solamente nos da su gracia directamente por medio de su Santo Espíritu, dándonos estos dones, dándonos esta gracia para que podamos aportar en la edificación de la iglesia, sino que el Señor Jesucristo también da. ¿Qué da? Bueno, menciona aquí 4 títulos, 4 oficios, que podríamos resumirlo en esto de líderes espirituales. Ya vimos anteriormente en el capítulo 2, me parece que fue como los apóstoles y los profetas, estos eran el fundamento. Pero vemos que también aquí se nos dice en el versículo 11
que puso a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Y la idea es que el Señor ha levantado, ha dado hombres, dones para la iglesia con un propósito específico. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar fuera del Nuevo Testamento se utilizaba en términos médicos para colocar cuando un hueso se zafaba o un hueso se rompía. Los doctores lo ponían, lo alineaban otra vez, lo colocaban donde debía estar para que eventualmente pudiera funcionar como debía funcionar. Los pescadores también se utilizaban este término para que después de sus pescas ellos arreglaban, remendaban estas redes de forma tal de que cuando echaban las redes otra vez iban a estar listas, iban a estar preparadas para hacer la función. Y la idea es precisamente que el Señor ha dado estos dones, hombres, estos líderes espirituales, con el propósito de perfeccionar, con el propósito de reparar, con el propósito de equipar, con el propósito de entrenar. ¿A quién? A los diáconos, a los profesores de escuela dominical. ¿A quién dice aquí? A los santos. Y dentro de esos santos estamos cada uno de nosotros. Es decir, que el Señor Jesucristo ha preparado, como vemos en 1 Timoteo, los pastores, ha preparado estos líderes espirituales con el propósito no de hacer la obra del ministerio, no que sean ellos los que estén dando la escuela dominical, los que estén cuidando el parqueo, los que estén recogiendo las ofrendas, los que estén tocando los instrumentos, los que vayan a evangelizar, los que vayan a visitar en los hospitales, los que vayan a preparar los estudios bíblicos. No. Los pastores, los líderes espirituales sí deben involucrarse en eso, debemos involucrarnos en todo esto. Pero el medio de gracia, la manera en que estos líderes espirituales funcionan como medio de gracia para la iglesia es cuando nos ocupamos no de hacer todo el trabajo, sino de prepararles a cada uno de ustedes para que todos juntos entonces podamos hacer la obra del ministerio, como bien nos dice al final del versículo 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El hermano Avi, cuando estuvo aquí el año pasado, predicó, mencionó este texto. Y creo que en otras ocasiones nosotros hemos hablado de este texto para recordarnos, hermanos, algo que a veces se nos olvida. Y es el hecho de que la obra del ministerio no es exclusiva de los pastores, sino que el Señor, en su plan para la iglesia, en su sabiduría, le ha dado a cada uno de ustedes una responsabilidad para que ustedes pongan de su parte para la edificación de la iglesia. Ahora, ustedes van a poner de su parte no por sus propias fuerzas, no por sus propios recursos, sino porque van a ver la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes de manera directa, pero también de manera indirecta por medio de la dirección, por medio de la preparación de sus pastores. Así es que el Señor lo ha preparado. Así es que el Señor ha diseñado el plan de crecimiento de la iglesia. Nos decía un pastor que estuvo dando una clase, me parece que fue el año pasado, que es profesor de un seminario en Estados Unidos. Y él hablaba de cómo diariamente él recibía entre 3, 4 cartas de publicidad con respecto a cómo hacer crecer la iglesia. Pero mis hermanos, nosotros tenemos el plan del Señor en su palabra. No tenemos que irnos a una publicidad, no tenemos que irnos
a una compañía de mercadeo que nos dé estrategias y nos diga cómo es que tenemos que hacer las cosas. No, porque ya el Señor en su palabra lo ha definido. El punto es que ahora nosotros estemos dispuestos a levantar nuestro rostro, a buscar de esa gracia de Cristo, para que entonces, dependiendo de su gracia, cada uno de nosotros podamos aportar para el crecimiento de nuestra iglesia. Hermanos, quiero volver a hacer énfasis en esta primera parte. El Señor a cada uno de nosotros nos va a demandar si nosotros hemos puesto a la disposición de la iglesia los dones, la gracia que Él nos ha asignado para que nosotros, para que nosotros contribuyamos para la edificación de la iglesia. No nos escondamos detrás de todos. No nos escondamos de lo grande que puede hacer la Iglesia Bautista Cristiana y de los distintos ministerios. No nos conformemos simplemente con venir aquí a la iglesia domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles. Eso es bueno, eso es importante, esas son oportunidades para ministrar. Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros estemos siendo diligentes en que cada uno de nosotros, con la gracia que Dios nos ha dado, estemos haciendo nuestro aporte para la edificación de la iglesia. El crecimiento de esta iglesia no depende del pastor Pedro, no depende del pastor Yadín, no depende de los diáconos, no depende de la junta directiva. El plan del Señor para esta iglesia es que cada uno de nosotros pongamos a nuestra disposición los dones, la gracia que Dios nos ha dado. Y unidos entonces, cada cual haciendo su trabajo, vamos a experimentar el crecimiento que el Señor quiere para nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo claro y preciso que es tu palabra. Señor, nosotros no tenemos que ponernos a inventar mucho, no tenemos que estar investigando y buscando en compañías de mercadeo, estrategias para hacer crecer tu iglesia. Eres tú, Señor, que vas a hacer crecer tu iglesia. Y tú nos has mostrado en tu palabra la manera en que tú esperas que nosotros logremos esto. Oh Señor, que cada uno de nosotros tengamos esta convicción, sintamos esta responsabilidad que tú has colocado en nosotros. Que entendamos, Señor, que el ser cristiano, el ser parte de esta iglesia no es simplemente venir aquí y sentarnos, no es simplemente nosotros acompañar a los hermanos que están trabajando, sino nosotros poner a funcionar, poner a la disposición el don, los dones que tú nos has dado, la gracia que en tu sabiduría tú nos has colocado, Señor, de forma tal que dependiendo de tu gracia y para honra y gloria de aquel que nos ha dado esta gracia, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos contribuir en la edificación de esta iglesia bautista cristiana. Y cuando las cosas funcionen así, Señor, entonces que tú y solamente tú recibas toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.